Bueno, quiero comentarte que hoy tuvimos con mucha relevancia la inauguración de la Escuela Nacional de Poligrafistas. La ciencia de la poligrafía no es una ciencia que puedas encontrar en cualquier universidad o en cualquier centro de estudios. Es un tema complejo, especializado, y desde hace cerca de 20 años el CISEN ha sido la institución líder en el país en materia de poligrafía. Lo que estamos hoy haciendo es ya formalizando una escuela nacional con reconocimiento oficial de sus estudios y poniéndola a disposición de la sociedad, de los gobiernos estatales, de los municipios, para que en el seno de esta escuela se formen los poligrafistas que necesitamos en el país para cumplir con las obligaciones legales de control de confianza. En el país existen 39 centros de control de confianza, que prácticamente son uno por entidad federativa. Algunos estados tienen más de uno, como el caso de Veracruz, por ejemplo, y aquellos del gobierno federal. Los hay en el SAT, en Seguridad Pública, en la PGR, etc. De estos 28 ya han sido acreditados y los 11 restantes están en la recta final para poderlos acreditar. Nuestro objetivo, la instrucción que yo tengo del presidente Calderón, es que podamos tener, antes de terminar la administración, esto es en las próximas 9 semanas, acreditados estos 11 centros de control de confianza. Y en eso estamos trabajando con los gobiernos estatales. Efectivamente, el control de confianza es un instrumento fundamental que hoy tenemos los mexicanos para confiar o tener la mayor confiabilidad posible en nuestras corporaciones policíacas. Sin embargo, quiero aclarar dos temas. Primero, el control de confianza es un proceso integral. Incluye ciertamente el polígrafo, pero no solo eso. Incluye también un análisis psicológico, un análisis socioeconómico de la persona, un análisis médico y un análisis toxicológico. Esto es un eslabón más la poligrafía, o el famoso o conocido como detector de mentiras. Y además hay otra cosa relevante. El control de confianza por sí mismo no podemos pensar que es la única garantía que tenemos los mexicanos para que esto sea una realidad. Esto está enclavado en un proceso integral que tiene que ver con un rediseño del modelo nacional de policía, tiene que ver con un esfuerzo de mejorar los salarios de nuestros policías, tiene que ver con un enfoque más profesional del servicio policíaco, tiene que ver también con que los mandos se roten adecuadamente en las corporaciones, una adecuada supervisión, etc. En resumen, pues, sí es muy importante, es relevante, pero tenemos que entender que este es un esfuerzo integral de los gobiernos municipales, los gobiernos estatales, el gobierno federal y la propia sociedad, para que logremos el objetivo, entonces, de tener cuerpos policíacos en los que todos podamos confiar. Y por último agregaría, aún con todas estas herramientas de control, pues no podemos dejar de reconocer que tal vez alguien se nos equivoca de camino, y entonces viene otra parte importantísima: la rendición de cuentas y el asumir responsabilidades. Aquel policía que equivoque el camino, aquel policía que infrinja y que viole la ley, también los mexicanos tenemos que ver que sea sancionado de la manera más relevante posible, de la manera ejemplar posible. Entonces, con esto, quienes nos dedicamos a las cuestiones de seguridad pública sabemos, tenemos que tener un compromiso con la sociedad, pero también sabemos que si cometemos un error, pagaremos por ello. Yo te diría que la ley es muy clara en este sentido. La obligación existe para todos los órdenes de gobierno de que en los primeros días de enero estén certificados sus elementos, no solo evaluados. Y se me ha hecho mucho esta pregunta: ¿cuáles son las sanciones a quien no lo cumpla? Yo lo que te puedo decir es que la ley obliga en términos generales a las autoridades públicas a cumplir con la propia ley. De hecho, lo protestan al momento de iniciar sus encargos. Y yo estoy convencido de que aquellas autoridades que no tengan a sus elementos debidamente certificados estarán incurriendo en varias faltas. Primero, estarán desviando recursos, pagándole a personal que no está cumpliendo los requisitos legales para ser empleado del gobierno que se corresponda. Segundo, podríamos también pensar que están actuando sus organismos o corporaciones policíacas, estarán actuando con personal que pudiera poner en juego una investigación o una lucha contra un delito. ¿Por qué? Porque el delincuente podrá decir: oye, mi detención fue ilegal,
porque me detuvo un policía que no está certificado y hoy por hoy tenían que estar certificados. Entonces son muchos los riesgos que estaríamos asumiendo como autoridades si no cumplimos con estos requisitos legales, por lo que yo reitero mi invitación a los alcaldes de este país y a los gobernadores para que con decisión, con prioridad, avancen en el cumplimiento de este requisito legal y en el mes de enero del año próximo tengamos todos la tranquilidad de que estamos dentro del marco legal como protestamos hacerlo al inicio de nuestras funciones.